Amados hermanos, les damos una cordial bienvenida a nuestra clase de hoy. Los bendecimos y agradecemos al Señor por cada uno de ustedes. Recuerden que la promesa del Señor que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo está vigente y en medio de toda circunstancia y necesidad el Señor se va a dejar ver y vamos a ver su mano poderosa obrando a nuestro favor. Así que estamos ya presentando la conclusión del módulo número 2. Ya tenemos aquí a nuestro hermano Willy Robles y también a Sarita. Y antes de dejarles el tiempo, vamos a poner este momento, esta reunión en las manos del Señor. Amado Señor, te damos gracias una vez más porque tú has sido bueno, porque tu fidelidad sobre nosotros, Señor, ha sido evidente. Gracias, Señor, porque un día nos llamaste y te revelaste a nuestra vida para mostrarnos tu amor y tu cuidado, tu fidelidad, tu gracia, tu perdón y tu salvación. Gracias, Señor, por este tiempo que vamos a tener de poder compartir, Señor, y de poder a la luz de la palabra llevar un consejo para muchas situaciones, Señor, que se presentan en nuestra vida, pero que nuestro anhelo y nuestro deseo primero es agradarte a ti y luego edificar, Señor, a tu cuerpo. Bendícenos, Señor, en esta tarde y bendecimos a nuestros amados hermanos alumnos, a cada uno por nombre, a sus familias. Señor, bendícelos, llénalos de tu presencia, de tu amor y de tu gracia. Gracias porque estás con nosotros y gracias porque tu Santo Espíritu va a acomodar la palabra a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, y te lo pedimos. Amén y amén. Sarita. Muy bien, buenas tardes, mis amados hermanos. Qué bendición estar con ustedes nuevamente. Bueno, hoy vamos a hacer el cierre de lo que fue el módulo 2. Y para eso tenemos aquí a nuestro hermano Willy Robles. Bienvenido, hermano Willy. Gracias por estar con nosotros. Hoy le dejo el tiempo para que él haga el cierre del módulo. Hermano Willy. Gracias, hermana Sarita. Gracias, hermana Anita. Mis hermanos y hermanas, de veras. Nos da mucho sentimiento el no poder tener esa relación personal. Creo que todos lo estamos extrañando. Pero al mismo tiempo me llena de mucho agradecimiento al Señor el ver su perseverancia, el poder caminar juntos y el no permitir que estas circunstancias nos vayan a desviar de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida y de lo que quiere hacer a través de nuestra vida. Les animamos con todo nuestro corazón a permanecer, les animamos a seguir en esta carrera. No me refiero solamente a los estudios, sino que a nuestra carrera en Cristo, porque recordemos que es importante que nosotros mantengamos nuestra permanencia en el Señor y hacer eco a las palabras del apóstol Pablo que dice en Hechos, cuando él menciona, con tal que termine mi carrera con gozo y la obra del ministerio que el Señor me ha encomendado. Así que muy agradecido con hermana Anita y con hermana Sarita. De veras, les agradecemos mucho todo su esfuerzo, su dedicación por compartir esta instrucción y que juntos podamos seguir en la labor que el Señor nos ha encomendado de edificar su iglesia. Eso es muy importante. Recordemos que todo lo que nosotros podamos desarrollar, todo en lo que podamos ser colaboradores, porque eso es lo que somos, es para la edificación de la iglesia de Cristo. No es nuestra iglesia, no es nuestra congregación. Y es que eso es muy importante para que en cualquier circunstancia que tengamos que enfrentar, tomemos las decisiones adecuadas desde ese punto de vista. Por eso es que precisamente ya entrando en materia en este módulo 2, quiero pedirles que me acompañen teniendo una lectura, porque esto nos va a ayudar mucho para poder desarrollar lo que es un criterio ministerial, porque eso es lo que queremos formar, mis hermanos y hermanas. Un criterio ministerial no basado en nuestro entendimiento, en nuestra humanidad, sino que totalmente establecido en el fundamento de las Escrituras, en el fundamento de Cristo, en todo lo que el Señor ha determinado para que su iglesia sea edificada. Primera de Timoteo, si pueden acompañarme ahí, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo, vamos a leer del versículo 3 al versículo 7.
Recordemos que las instrucciones que Pablo le da a Timoteo son instrucciones que nosotros podemos tomar muy minuciosamente como una instrucción ministerial. Y recordemos que vamos a desarrollar en medio de lo que vamos a platicar, pero debemos tener el entendimiento que ministro no es una categoría, no es una posición, sino que es un llamado a una función en el ministerio de Cristo. Y esto es lo que Pablo le enseña precisamente a Timoteo, también la epístola que le escribe a Tito es muy importante. Quisiera pedirles que como una parte devocional de sus estudios pudieran darle lectura cabalmente a las dos cartas de Timoteo y a la carta de Tito, porque está llena de mucho fundamento ministerial y eso nos puede ayudar bastante. Entonces dice acá en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, quiero que le ponga mucha atención a estos versículos. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Por qué les llamo la atención a poner mucho cuidado el propósito del mandamiento? Porque ese es el propósito ministerial. El amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Porque esos tres elementos son vitales para nuestro desarrollo en cualquier función ministerial en la que el Señor nos ubique. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con la manera como se va a desarrollar nuestro corazón, nuestros pensamientos, porque así van a ser nuestras actitudes. Y todo esto va a causar un efecto en aquellos que estén a nuestro alrededor, obviamente principiando por nuestra familia y también hacia aquellos que el Señor nos va a dar como responsables de ellos en un área de servicio, que es precisamente el caso que ahora estamos desarrollando, que ustedes desarrollaron. Y realmente quiero felicitarlos porque sé de su esfuerzo, de su dedicación, de la creatividad que han tenido que desarrollar para poder no solamente cumplir, sino que todos estamos aprendiendo. Platicábamos con hermana Anita y con hermana Sarita precisamente acerca de cómo esto nos está impulsando a la creatividad y cómo también está permitiéndonos desarrollar incluso habilidades que tal vez consideramos que no estaban en nosotros, ¿verdad? Pero gracias a Dios, porque hay un dicho que dice que la necesidad produce creatividad. Y eso es muy importante, pero que sea una buena creatividad, ¿verdad? Y por eso vemos acá que el amor nacido de un corazón limpio es el amor que debe haber en una función ministerial, de una buena conciencia y de fe no fingida, porque entendemos que el fundamento es Cristo y que nosotros estamos edificando sobre ese fundamento. Así que ya tomando en consideración este pasaje que creo que nos amplía mucho al respecto de instrucciones muy precisas que el apóstol Pablo le da a Timoteo, viéndolo en el caso que se trabajó y en el caso que ustedes desarrollaron, yo quiero tomar el cuidado precisamente, leí mucho del material que hicieron y debemos de tener mucho cuidado acerca de los conceptos que encontramos sobre liderazgo, sobre ministerio, sobre ser siervo, porque muchas veces hay muchos conceptos que incluso nosotros como discípulos, como cristianos, a veces hemos tomado de lo que hemos escuchado. Por eso es muy importante que todo lo que nosotros vamos aprendiendo tiene que estar definido por
por la palabra de Dios. No alimentar conceptos, sino que buscar lo que Dios define. Y eso es algo que en nuestra casa Elim Central se nos está enseñando muy fuertemente, porque los conceptos, y creo que fue algo que tocamos la vez anterior, provienen de lo que la gente dice, lo que la gente puede comprender, incluso de lo que la teología cultural nos ha enseñado. ¿Y cuál es la teología cultural? Aquella que hemos aprendido por repetición y que muchas veces no nos hemos detenido a escudriñar si realmente eso es lo que el Señor define en su palabra. Pero algo que yo quiero tomarme por ahorita, precisamente al ver este contexto de Timoteo, nos damos cuenta que acá hay un énfasis muy fuerte para lo ministerial en la manera de pensar. Porque la manera como nosotros pensemos es la manera como vamos a actuar y es la manera como vamos a llevar soluciones, vamos a llevar decisiones y vamos a llevar acciones en cualquier ámbito de la obra ministerial que desarrollemos. Y es importante que podamos comprender que todo se desarrolla en tres tipos de pensamiento. Tres tipos de pensamiento que están marcados en la escritura. Y donde pueden encontrar muy claramente los tres tipos de pensamiento es en el libro, en la epístola, de los Romanos. Ahí están enmarcados los tres tipos de pensamiento. ¿Cuáles son los tres tipos de pensamiento? Veamos. El griego es el pensamiento humano, es el pensamiento empresarial, es el pensamiento del mundo, es el pensamiento que solo se preocupa en producir cosas, es un pensamiento industrial, es un pensamiento que entiende, llega a entender que la iglesia la puede tomar como una empresa, como un negocio, para suplir su propio bienestar. Ese es el pensamiento griego, el pensamiento que incluso busca exhibirse y que en algún momento busca reconocimiento, que es todo lo que el pensamiento griego de intelecto, de gnosticismo causaba, ¿verdad? Y lo vemos cabalmente, por eso dice que los griegos buscaban conocimiento, buscaban ese tipo de intelectualidad, y lo vemos cuando Pablo en Atenas les va en el Areópago, ahí en Atenas, Grecia, y les dice, veo que sois muy religiosos, ¿verdad? Y ve que ahí tienen varios altares, y cómo es que el Señor, dice que le da al apóstol Pablo la guianza por el Espíritu cuando les dice, y veo que tienen un altar a un Dios no conocido. Pues a este Dios no conocido es el que yo les predico, y ahí despierta en ellos precisamente ese efecto de lo que causa el conocimiento del Señor. Entonces, uno es el pensamiento griego, otro es el pensamiento judío religioso. ¿Por qué es importante que también conozcamos ese pensamiento? Porque es lo que nos puede llevar a tomar decisiones, a tomar acciones. Y el pensamiento judío religioso era un pensamiento de autojustificación, un pensamiento que se satisfacía por cumplir, sin importar si su vida estaba siendo transformada, si su vida estaba agradando al Señor. Por eso es que el mismo Señor Jesucristo le llama la atención fuertemente a los religiosos de su tiempo. Y cuando ellos, en Mateo 23, lo pueden leer muy despacio, ese capítulo de Mateo 23 es muy fuerte porque les habla a los fariseos diciéndoles, ustedes que aman estar en la cátedra de Moisés, que aman los primeros lugares, que ponen cargas sobre la gente que ustedes ni con un dedo les ayudan a llevar. Entonces, que se complacen en autojustificarse, haciendo largas oraciones, buscando ser vistos por la gente, orando en las plazas. Entonces, esa es otra manera de pensamiento que ministerialmente también debemos entender que no es el adecuado, porque si no, vamos a procurar que la gente solo cumpla para satisfacer un requerimiento, sin importar si eso está transformando sus vidas. Entonces, hablamos del pensamiento griego, hablamos del pensamiento judío religioso, y el otro pensamiento, que es donde el criterio ministerial debe estar fundamentado, es el pensamiento hebreo. Recordemos que el pensamiento hebreo proviene del hebreo llamado Abraham, de aquel que le fue revelada la promesa,
de Abraham que conoció a Dios, de Abraham que recibió el mandamiento y la promesa de ser él bendición y en él benditas las familias de la tierra, y que ese mismo pensamiento es un pensamiento de pacto, es un pensamiento de promesa, es un pensamiento de linaje, es un pensamiento de pertenencia y de dependencia, pero tiene una peculiaridad, que es un pensamiento agrícola. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ver mucho con considerar el terreno, con considerar la semilla, con considerar la responsabilidad de sembrar, con considerar el cuidado de la tierra, del cultivo y ver la cosecha. Cuando vemos mucho de la palabra, nos damos cuenta que tiene mucho efecto en el pensamiento agrícola. Por eso es que tanto nuestro Señor Jesucristo, en diferentes aspectos de su enseñanza, les hablaba por parábolas, las parábolas de Mateo 13, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña. Vemos muchas parábolas de índole agrícola, de la semilla de mostaza. Entonces, esto es muy importante porque el caso que vemos acá de Flegonte, el caso que vemos también de quienes se trató los personajes, es importante que el liderazgo tenga este tipo de pensamiento bien ubicado, porque de esa misma manera vas a hacer las decisiones y van a hacer el seguimiento que se va a dar para poder llevar el mejor proceso de restauración, no solamente de las personas, sino de cada familia. Por eso es que muy importante también es entender que en el pensamiento hebreo, lo que es el ministro, lo vamos a ver como sacerdote, lo vamos a ver como un obrero y lo vamos a ver como un mayordomo. Si ustedes se dan cuenta, ahí en Timoteo, Pablo precisamente le habla. Procura presentarte a Dios como un obrero aprobado, ¿verdad? Vemos cómo Jesús hace mención mucho de la mayordomía y mucho del servicio. Específicamente, el que menciona más aspectos de ministerio es el apóstol Pablo, pero fue un siervo que aprendió precisamente de todo este contexto, de cómo poder entender y comprender la labor ministerial a la que el Señor le llamó. Por eso es que, por ejemplo, nosotros no consideramos el aspecto de ministerios como 5 ministerios. Tal vez algunos que han escuchado 5 ministerios van a decir, y no son 5. Nosotros lo hemos aprendido como un ministerio quíntuple, porque el ministerio es de Cristo. Cuando vemos el ministerio es de Cristo, la obra del ministerio es de Cristo, y Él es el que constituye a apóstoles, a profetas, constituye a maestros, a pastores y evangelistas, y los constituye como un ministerio quíntuple para funcionar para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es que podemos entender varios aspectos en cuanto a que la labor ministerial no es de posiciones, sino que es de funciones de responsabilidad. Y esto nos va a ayudar mucho precisamente, no solamente en asignar funciones, sino en compartir la responsabilidad con aquellos con los que estamos nosotros desarrollando. Por eso es que se cría también un buen vínculo de responsabilidad en cualquier circunstancia. Y entonces, por eso, qué bueno es que podamos comprender que en este caso la circunstancia es de una responsabilidad no solo del líder, porque alguien, y a mí ya me pasó. Yo creo que hermana Anita y hermana Sarita también ya les ha de haber pasado. Y algunos de ustedes quizás es que ya están trabajando en áreas de servicio, les ha de haber pasado. Mire, hermano, yo solo quiero contarle esto. Ahí se lo ponga en sus manos y mire usted qué hace. A veces nos ocurre eso, porque no hay un pensamiento hebreo de cuerpo, de casa, de linaje. Porque si aquella persona que viene a compartir algo que está pasando, tiene ese mismo
entorno de pensamiento, de linaje, de cuerpo, de responsabilidad, se va a sentir parte de la solución también. Y eso es importante. Por eso es que nosotros buscamos crear esa responsabilidad entre cada uno de los que somos parte de la obra del ministerio, porque eso nos va a ayudar mucho a crecer juntos y a poder honrar y alabar al Señor en todo lo que hacemos y en todo lo que desarrollamos. Porque la solución de conflictos tiene que ser algo que se va a desarrollar desde una relación de paz. Recuerdo que en una ocasión me tocó lidiar con una circunstancia y un hermano encargado, responsable de un área de nuestra labor, de nuestro trabajo, vino y me dijo, mira, está pasando esto y esto y esto y esto, y yo ya decidí sentar al hermano. ¿Cómo así le digo yo sentar? Sí, lo voy a sentar 6 meses porque tiene que corregirse. ¿Cuál es tu sentido y cuál es tu intención cuando decís sentar? Le digo yo. Es que es la única manera como va a aprender. Ese efecto, ¿qué causaría en el corazón de aquel hermano que va a recibir esa corrección? Cuando hablamos con este hermano responsable, le digo, mira, yo no soy de los que toma esa palabra sentar. Yo trabajo y desarrollo lo que es la palabra restaurar, porque restaurar implica una necesidad de volvernos a Dios, implica una necesidad no solamente de restaurar al que está en el conflicto, sino también considerar que su familia va a estar involucrada. Y no es un asunto de que se note nuestra autoridad, sino que se note nuestro sacerdocio, que se note nuestra mayordomía y el hecho de que todos somos obreros útiles en la obra del Señor, porque el llamado, aunque quizás Dios nos usó a nosotros para poder ubicar a alguien, el llamado lo ha recibido de parte del Señor. Entonces, por esa razón, es importante que en la solución de cualquier tipo de conflicto como este que se planteó, tenemos que pensar cómo desarrollamos una solución en relación de pacto, cómo vamos a encaminar el proceso. Y aquí hay varios puntos que quiero dejarles en su corazón, que nos van a ayudar mucho para poder darle seguimiento a cualquier circunstancia. Uno, la base de todo proceso tiene que ser la restauración. No tiene que ser el señalar, no tiene que ser el juzgar, no tiene que ser el condenar, tiene que ser el restaurar, porque recuerden que todos estamos en ese proceso de restauración. Tenemos todavía debilidad. Quizás hay circunstancias que a nosotros no nos afectan en nuestro caminar en el Señor, pero sí le pueden afectar a otros. Y lo que no les afecte a otros puede afectarnos a nosotros. Entonces, aquí estamos poniendo totalmente en práctica lo que dice la Escritura en Primera de Corintios, capítulo 12, capítulo 13 y creo que el capítulo 14, cuando habla que si un miembro se duele, todos el cuerpo se duele, y que si un miembro necesita de otro, no puede decir el ojo a la mano, no te necesito. Incluso en el caso de un proceso de servicio, nosotros no podemos pensar en que un hermano se vaya y que no lo vamos a necesitar. Lo necesitamos no por lo que hace, sino porque es parte del cuerpo de Cristo primordialmente. Entonces, uno, restaurar. Cuando nosotros empezamos a pensar en cualquier conflicto de restaurar, ahí vamos a ir a la palabra, el Espíritu Santo nos va a guiar y vamos a ir tomando decisiones, y acciones movidos por la palabra del Señor y guiados por el Espíritu. El otro punto es la necesidad de no caer en la postura de juez para señalar, para marginar, sino que recuerden, somos sacerdotes, somos mayordomos y somos obreros.
Esto nos va a permitir una manera de pensar muy diferente. Porque si uno se considera, por ejemplo, en una posición ministerial, va a empezar a pensar que está encima de otros. Y realmente eso no lo enseña la Escritura. La función ministerial sí muchas veces nos da más responsabilidades a unos que otros, pero hay una sola responsabilidad compartida, que es la de edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, uno, restaurar. ¿Por qué? Porque no somos jueces, somos sacerdotes, somos mayordomos, somos obreros, porque el dueño de la mies es nuestro Señor Jesucristo, al que damos toda la gloria. Otro aspecto que nos va a llevar precisamente en este proceso es que vamos a despertar responsabilidad. Alguien decía, es que mira, si uno no es duro, no despierta en la gente la necesidad de corregirse. Es que no es un asunto de ser duro, es un asunto de criar responsabilidad, es un asunto de despertar responsabilidad, porque cada uno de nosotros somos responsables. En mi caso, como padre, como esposo, como hijo, como siervo del Señor, soy responsable delante de Dios por todas las funciones que necesito desarrollar. Mi esposa, como madre, como esposa, como hija del Señor, como sierva del Señor, es responsable de todas las funciones que necesita desarrollar y juntos somos responsables. Y ese mismo contexto, cuando lo enseñamos en el trabajo de cuerpo, en la labor de cuerpo, va a despertar responsabilidad. Así podemos nosotros darnos cuenta que precisamente en este caso que se nos planteó, pues Flegonte y Febe van a despertar a la responsabilidad, que tienen que corregirse, que realmente si le dieron lugar a estas situaciones de su alma, es porque todavía hay sensualidad que hay que corregir, pero no es culpabilidad la que se tiene que criar, porque la misma escritura dice en Romanos 8, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los hijos de Dios si Cristo es el que murió y también el que resucitó? Nuestra intención no debe ser que Flegonte y que Febe se sientan culpables, sino que despierten a la responsabilidad para corregirse, porque la responsabilidad va a despertar en ellos precisamente la necesidad de corregirse. Recuerden que cada circunstancia que necesitamos afrontar, el criterio ministerial tiene que despertar responsabilidad para corregir, no culpabilidad para destruir. Eso es vital. Que nuestras decisiones y que nuestras acciones lleven a despertar a la responsabilidad para corregirse y no a la culpabilidad para destruirse. Porque si no, empiezan los señalamientos y eso lo que causa es un conflicto que se va a extender más y no algo que se va a corregir. Algo que nuestro pastor nos ha enseñado es que con culpabilidad nadie se puede restaurar, ni nadie puede restaurar a otros. ¿Por qué? Porque va a sentir la acusación del enemigo, va a sentir el señalamiento del enemigo, pero con responsabilidad. Ahí es donde, bueno, cometí el pecado, cometí la falta, me voy a hacer responsable y voy a corregir. Eso fue lo que le pasó a David cuando Natán sacó a luz precisamente el pecado. David se humilló y David buscó restauración y se sometió a la corrección del Señor. Cosa muy diferente la que pasó con Saúl. Esos dos ejemplos me gustaría mucho que los vieran. Saúl, cuando Samuel va a visitarlo, ya habiéndole dado instrucción que tenían que destruir, creo que a los de Amalek, hermana Anita, hermana Sarita, no sé si estoy bien, a los de Amalek. Sí, estoy bien. Cuando iban a destruir, okay, gracias.
que no tenía que dejar vivo nada de ganado ni de personas, sino que tenía que obedecer el mandamiento del Señor. ¿Y qué pasó cuando Samuel escucha, está con Saúl y escucha? Dice, ¿qué es eso que escucho? ¿Qué es ese sonido que escucho de ganado? Estoy parafraseando. Saúl le dice, es que quisimos guardar lo mejor del ganado para ofrecerlo a Jehová. El mandamiento era que mataran todo. Entonces viene Samuel y le da ya una determinación de parte del Señor, que el reino iba a ser quitado de sus manos. Saúl, en lugar de humillarse y someterse, lo que le pide a Samuel es que todavía lo honre delante del pueblo, que por favor no lo fuera a decir eso delante del pueblo, imagínense. Entonces, todo proceso de desarrollo de criterio ministerial, en estos pasos, dijimos, voy a recapitular, es buscar restaurar, entendiendo que no somos jueces, que en el ministerio no somos jueces, sino que somos sacerdotes, mayordomos, obreros, para despertar la responsabilidad que va a causar el fruto de corregir y no destruir. Eso es muy importante. Y creo que estas bases son muy adecuadas si ustedes las encuentran en la escritura y nos van a ayudar con todo tipo de circunstancia, ya sea de índole sentimental, de índole de por mal manejo de finanzas, de cualquier otro tipo de situaciones, por también, pues, se da abuso de autoridad entre los mismos servidores muchas veces. Todo estos diferentes circunstancias necesitamos siempre buscar la restauración para que haya responsabilidad de corrección, ¿verdad? Entonces, pues, le pido a Dios que esto quede muy claro y cualquier duda, mis hermanas, pues podemos seguir platicando en otra oportunidad, pero también quiero tocar el otro punto, el de Nereo, ¿verdad? El de Nereo, donde vemos el efecto de lo que la situación de Flegonte y Febe estaba causando en Nereo, ¿verdad? Y donde también el corazón de este jovencito pues estaba yéndose a donde no tenía que irse. Y vi algunos trabajos y pues los que vi se enfocaron precisamente en el yugo desigual y está correcto, pero tomaron el versículo de 2 Corintios capítulo 6, verso 14. Y sin embargo, cuando chequeamos bien el contexto, no está hablando ahí específicamente de lo que respecta al matrimonio o a una relación sentimental. Si ustedes lo leen despacito, en de hecho vamos, yo creo que todavía tengo unos minutos, 2 Corintios capítulo 6 principia de esta manera. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, angustias. Y luego sigue diciendo muchas cosas. Y en esa referencia viene hablando después del yugo desigual en cuanto a la obra del Señor. Y obviamente lo podemos tomar, claro, hay muchos otros contextos de donde habla acerca de que el pueblo del Señor no se debe unir en un yugo desigual, pero este más que todo va enfocado a un asunto ministerial, ahí lo podemos ver a la obra del ministerio. Ahora, mi pregunta y mi sugerencia, y no es una sugerencia, sino que la manera de poder buscar el entendimiento en la escritura es yendo a las primeras veces que se menciona precisamente el peligro de la mezcla, a las primeras veces donde vemos la primera actitud de no unirse con personas que no fueran del pueblo, y donde yo veo al primero que le determina a Eleazar su mayordomo es Abraham. Abraham, si gusta, vamos ahí a Génesis capítulo 24, ya Génesis capítulo 24, porque mire, de igual manera,
Cuando desarrollamos el pensamiento hebreo de pacto, lo primero que vamos a pensar es que cuando tenemos que corregir una circunstancia de este tipo, no es tanto en el asunto de enfatizar que el yugo desigual, que las tinieblas y la luz, sino primero enfocarnos en que nosotros somos la continuidad de una casa de pacto. Somos la continuidad de un linaje que le pertenece al Señor y que tenemos que guardar nuestra identidad, porque esos son los aspectos que el Señor a través de sus siervos le marca al pueblo de Israel. Lo hace a través de Moisés, lo hace a través de Josué y lo hace a través de muchos que le dicen no se van a mezclar con las naciones extranjeras. No van a dar sus hijos a hijas de otras naciones, ni sus hijas a hijos de otras naciones, porque vosotros sois el pueblo del Señor. Y aquí quisiera leer, y si me ayudan ahí también ustedes leyendo, en Génesis capítulo 24, del verso 1 al adelante al 9, dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá, Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, me habló y me juró diciendo, a tu descendencia haré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir pos de ti, será libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Ahí está el fundamento precisamente, partiendo que somos un pueblo de pacto, que somos un linaje escogido. Y cómo, bueno, en este momento envió a su propia parentela porque antes había una situación diferente, ¿verdad? Pero ahora habla del entorno del pueblo del Señor. Y eso es lo primero que necesitamos enfatizar. Cuando haya una circunstancia de esta, lo primero que hay que afirmar es lo que ya tenemos de parte del Señor en cuanto a identidad, a escogencia, en cuanto a promesas. Y yo vi algunos de los aspectos que cabalmente mostraron, y es cierto, porque en un yugo desigual hay mucha posibilidad de conflicto, pero no es eso quizás lo más fundamental, sino el hecho de poder entender que en la Escritura se marca la responsabilidad de darle continuidad a la promesa del Señor, de permanecer como un linaje escogido y de honrar al Señor en todo. Así que, pues, mis hermanos y hermanas de Teología 2, para mí una bendición muy especial estar con ustedes. De nuevo, gracias, hermana Anita. Gracias, hermana Sarita. Con todo mi corazón deseo que esto que estamos aprendiendo sea de mucha edificación para su vida y que el criterio ministerial que desarrollemos pueda ser precisamente en la manera de pensar que estamos aprendiendo como las Escrituras nos enseñan. Amén. Gracias, Amén. hermano Willy, por ese consejo basado en la palabra del Señor y como dice en Isaías, que el Señor envía su palabra con un propósito y que se va a cumplir. Y así como es segura la lluvia que cae sobre la tierra, así el Señor cumplirá el propósito por el cual envía su palabra. Yo quisiera que por Amén. favor oráramos por los hermanos también para que sigan siendo desarrollados y que el Señor a través de su palabra pueda dar esa sabiduría que todos pedimos para poder caminar agradando al Señor en todo lo que hacemos.
Claro, claro que sí, hermana Ani. Oremos, reconociendo que, de nuevo uso las palabras, que somos sacerdotes, que somos mayordomos, somos obreros, siervos del Señor. A Él le pertenece todo, Él es el dueño de la mies, y que por eso nos sometemos al Señor para honrarle en todo. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy hemos compartido lo que tú tienes en tu palabra para nuestra vida. Señor, guarda nuestro corazón para que sea un corazón con amor limpio, con fe no fingida, con una limpia conciencia, Señor, para que en todo busquemos agradarte. Gracias porque en tu misericordia tú nos llamas y vas a seguir llamando, Señor, a muchos más a la obra del ministerio. Pero que nuestro corazón siempre esté claro que el ministerio es de Cristo y que nosotros somos colaboradores. Gracias por mi hermana Anita, por mi hermana Sarita, por cada uno de mis hermanos y hermanas de Teología 2, Señor, porque todos nos estamos equipando, todos seguimos aprendiendo, porque es nuestro caminar como discípulos. Tú eres nuestro Maestro, Señor Jesucristo, y nosotros seguimos aprendiendo. Queremos caminar de tal manera que te honremos, de tal manera que cuando te llamamos Señor, Señor, es porque hacemos lo que tú quieres que hagamos. Es porque nuestro corazón te pertenece, nuestra vida te pertenece. Danos, Señor, de la sabiduría que tu Espíritu Santo pone en nuestra vida. Llénanos de tu Espíritu Santo, para que la sabiduría de lo alto llene nuestra vida, la sabiduría a través de tu palabra, para que en cada conflicto que tengamos que enfrentar, Señor, busquemos ser sabios, busquemos ser restauradores, busquemos, Señor, ser instrumentos útiles en tu mano, vasos de honra para la gloria de tu nombre. Y que en este proceso que ahora estamos pasando, nuestro corazón no desfallezca. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas para que los guardes, que los protejas, que los libres, Señor, de todo peligro, de toda violencia, de todo contagio, Señor, que guardes nuestra vida y nuestras familias. Te suplicamos por aquellos de nuestros hermanos que están pasando ya por estos procesos, por causa de esta pandemia, Señor, por causa de esta enfermedad. Eres nuestro sanador. Tú envías tu palabra y tu palabra, Señor, sana nuestro corazón, sana nuestro cuerpo, porque tú eres nuestro sanador, el que perdona nuestras iniquidades y sana nuestras dolencias, Señor. Por las llagas de Cristo somos curados. Te rogamos, Padre, por mis hermanos y hermanas que están pasando por escasez económica. Suple, te ruego, conforme a tu voluntad, a tu propósito, a tus riquezas en gloria en Cristo. Que cada familia reciba la provisión necesaria, Señor, para cubrir cada responsabilidad adquirida, gastos, para cubrir servicios, para cubrir el quehacer en la casa, el alimento, todo aquello, Señor, porque nosotros creemos que dependemos de ti y toda provisión viene de tu mano para nuestra vida, Señor. Gracias, porque tú estás obrando tu restauración en nuestra vida, en nuestra familia. Gracias, Señor, porque somos restaurados para volvernos a ti de todo corazón. Y ese es nuestro anhelo, Señor, honrarte, agradarte en todo. Gracias por la obra que está haciendo mis hermanas, hermana Anita, hermana Sarita. Síguelas llenando de tu sabiduría, de tu Espíritu Santo, para que ellas puedan seguir siempre con ese corazón de sierva, Señor, y dar de gracia lo que de gracia tú les has dado. Síguelas usando, bendice a sus familias, guarda a sus familias, protege a sus familias, sigue obrando en sus familias, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, porque para siempre es tu misericordia y grande es tu fidelidad. Rogamos, Señor, por nuestra nación, para que en todo tu nombre siga siendo glorificado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén. Gracias, hermano Willy, por este tiempo que tomó para darnos el consejo, para que pudiéramos seguir siendo desarrollados y aprendiendo cada día más. Y como usted dice, todos estamos en el proceso. Así Y es. creo que, como dice la palabra, el que comenzó la buena obra en nosotros no se va a detener hasta terminarla y perfeccionarla, dice otra versión. Esto es hasta el día de Jesucristo. Amén. Así es. Así que no sé, Sarita, si tú querías agregar algo más. No, solo agradecer, hermano Willy, por estar con nosotros y por esta enseñanza muy hermosa. La verdad que nos sella lo que es la enseñanza y todo lo que se trabajó en este módulo. Muchas gracias, ¿verdad? Amén. Pues estamos muy agradecidos con ustedes y solo quiero refrescarles lo que les pedí, que lean las 2 epístolas de Timoteo y que lean Tito. Esto es como algo devocional. Ahí hay mucha instrucción ministerial que nos va a ayudar bastante para tomar muchas decisiones que puedan ser de edificación para el cuerpo de Cristo. Así que a Amén. todos muchas gracias, que el Señor les bendiga y siempre sigamos permaneciendo en Cristo, perseverando fieles hasta el fin. Amén. Y esperamos que en tiempo muy corto podamos de nuevo saludarnos personalmente, de veras. Les Amén. amamos y les bendecimos. Amén. Muchas bendiciones. Precisamente es el examen bíblico este sábado de 1 y 2 de Timoteo y de Tito. Y ellos también están viendo en principios y valores ministeriales los 8 hay. Los 8 ayes que aparecen en Mateo 23. Entonces Ajá. están Muy constantemente adecuado. refrescando. Sí, qué bueno que la instrucción está llegando. Amén. Así que los bendecimos, hermanos, y muchas gracias nuevamente, hermano Willy, por este tiempo que ha apartado y preparado para bendecirnos a través del consejo de la palabra del Señor. Siempre es una bendición compartir juntos. Dios les Gracias. bendiga.